En mi graduación, mis padres le regalaron una casa a mi hermana gemela y a mí solo un boleto de lotería. Gané $100 millones. Y ellos se quedaron congelados cuando dije esto. Mi nombre es Elena Ramírez. Tengo 23 años y el día de mi graduación universitaria se suponía que sería uno de los recuerdos más hermosos de mi vida. Pero para mi familia, incluso ese día se convirtió en una cruel prueba de amor y favoritismo. En el abarrotado campus, con vítores llenando el aire frente a amigos, profesores y familiares, mis padres se adelantaron y le entregaron a mi hermana gemela, Sofía, una caja lujosa. Dentro estaba la llave de una casa completamente nueva, una recompensa para esta hija especial. En cuanto a mí, la que había trabajado incansablemente para pagar mi propia matrícula, recibí un sobre delgado. Cuando lo abrí, mi corazón se hundió. No era más que un boleto de lotería. Mi madre sonrió como si fuera una bromita inofensiva y me dijo, prueba tu suerte. Quizás te cambie la vida. Sofía se rió burlonamente, diciendo que yo era más apta para el azar que para asumir una responsabilidad real. Contuve las lágrimas, pero por dentro, mi corazón se hizo añicos. Lo que no se dieron cuenta fue que el mismo boleto que despreciaron se convertiría en la puerta que cambió toda mi vida. Quiero contarles todo, desde mi injusta infancia hasta el momento en que me mantuve firme y pronuncié las palabras que dejaron a toda mi familia sin habla. Pero antes de profundizar en la historia, déjenme preguntarles una cosa. ¿Desde dónde me escuchan hoy? Crecí en una familia que parecía perfecta desde fuera. Teníamos una casa de 2 pisos con una cerca blanca en Columbus, Ohio, un pequeño jardín delantero lleno de rosas que mi madre cuidaba a diario, y una sala de estar luminosa forrada con retratos familiares que cubrían cada pared. Pero solo los de adentro sabían que el cuadro estaba lejos de ser equilibrado. Dentro de esa casa, yo siempre fui la sombra, mientras que mi hermana gemela, Sofía, era colocada en lo alto del pedestal de la admiración. Desde una edad temprana, pude ver cómo el favoritismo se manifestaba en cada cena, cada regalo, cada palabra de elogio que mis padres nos daban. Sofía y yo nos parecíamos tanto que a los extraños a menudo les costaba distinguirnos. Compartíamos los mismos ojos marrones brillantes, el largo cabello castaño y la sonrisa suave que heredamos de nuestra madre. Pero el parecido terminaba en las apariencias. A los ojos de mis padres, Sofía era la luz, y yo era solo el fondo que hacía que esa luz brillara más. Mi madre, Laura, estaba constantemente ocupada puliendo la imagen de Sofía, llevándola a clases de baile, de piano y de idiomas extranjeros, mientras a mí me dejaban atrás para poner la mesa, fregar los suelos o encargarme de cualquier tarea que necesitara hacerse. Mi padre, Ricardo, siempre se jactaba de que Sofía era la esperanza de la familia, la que llevaría el apellido Ramírez lejos. Pero cuando se trataba de mí, simplemente negaba con la cabeza, mitad en broma y mitad en serio, diciendo que era demasiado terca, que siempre quería hacer las cosas a mi manera sin la ayuda de nadie. Recuerdo vívidamente las navidades de mi infancia. Nuestro árbol siempre brillaba con luces parpadeantes, y debajo de él yacían cajas de regalos de todas las formas y colores. Sofía siempre abría la caja más grande. Cuando tenía 8 años, mis padres le regalaron una bicicleta rosa completamente nueva. La pintura aún fresca y reluciente. Yo también recibí una bicicleta, pero era una vieja de segunda mano de un primo, repintada para que pareciera algo nueva. Cuando pregunté por qué, mi madre solo sonrió y dijo, eres la hermana mayor. Tienes que ceder. Tu hermana necesita más para poder brillar. Esa respuesta se repetía como un disco rayado hasta que me supe cada palabra de memoria. Los cumpleaños no eran diferentes. Sofía siempre tenía grandes fiestas con pasteles de 3 pisos, globos de colores y una casa llena de amigos. Me hacían compartir la fiesta con ella, pero mi nombre en el pastel siempre estaba apretado en algún rincón diminuto, a veces incluso oculto bajo las velas brillantes reservadas para Sofía. Mis regalos solían ser libros de segunda mano, una muñeca con descuento o, a veces, nada más que un casual feliz cumpleaños. Mientras tanto, mi hermana recibía vestidos de princesa relucientes, patines nuevos o el iPod con el que una vez soñé pero que nunca toqué. Las cenas familiares eran otro escenario donde se manifestaba el favoritismo. Mis padres siempre se dirigían a Sofía, preguntándole por la escuela, elogiando cada sobresaliente, cada pequeño premio. Cuando intentaba compartir que había sacado una nota alta en un ensayo,
Mi padre asentía con desdén y luego cambiaba rápidamente el tema a los últimos logros deportivos de Sofía. Todavía recuerdo un día de Acción de Gracias cuando toda la familia se reunió. Mi padre levantó su copa y habló con orgullo del premio de música de Sofía mientras yo estaba sentada allí, cuchara en mano sirviendo puré de papas, sintiéndome invisible. No era una niña sin sentimientos. Me daba cuenta, recordaba y lo soportaba en silencio. Seguía sonriendo, seguía tratando de comportarme bien, pero por dentro, cada pequeña herida se convertía lentamente en una cicatriz. Muchas veces le pregunté a mi madre, ¿por qué Sofía siempre recibe más? Nunca dudaba, respondiendo con una facilidad escalofriante, porque ella es más especial. Esas palabras me cortaban como una cuchilla fría. Más especial. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué era yo a sus ojos sino una sombra desvaída? Cuando tenía 12 años, en nuestra clase nos pidieron que lleváramos útiles escolares nuevos para el año siguiente. A Sofía le dieron una mochila morada de diseñador llena de cuadernos, reglas y lápices nuevos. Yo solo tenía mi vieja mochila gastada con cuadernos de papel amarillento y algunos bolígrafos promocionales baratos. La metí discretamente debajo de mi escritorio, esperando que nadie se diera cuenta, pero por dentro ardía de vergüenza. Esa noche, le pregunté a mi madre una vez más por qué las cosas tenían que ser tan diferentes. Su respuesta fue la misma de siempre. Eres la hermana mayor. Tienes que ceder. Tu hermana merece más. Así que aprendí el silencio. Aprendí a tragar la amargura de la injusticia porque cada vez que hablaba, mi padre gritaba que era egoísta, que no me importaba mi hermana. Sofía tampoco perdía la oportunidad de burlarse de mí, a menudo encogiéndose de hombros y diciendo, ya deberías estar acostumbrada. Nunca obtendrás más que yo. Para ella, era una broma, pero para mí, era una verdad cruel. Esa fue mi infancia. Una cadena de días pasados en la sombra, siempre diciéndome que fuera más comprensiva, que soportara más, mientras mi hermana gemela era mimada y protegida como una joya preciosa. Todavía recuerdo la sensación de estar sentada sola en una habitación oscura, aferrando un libro viejo a mi pecho, susurrándome a mí misma que un día me liberaría de este ciclo de favoritismo. Pero en aquel entonces, solo era una niña, aún no consciente de que estas heridas me seguirían hasta la edad adulta, solo para estallar años después en el mismo día de mi graduación, el día en que finalmente debería haber sido celebrada como cualquier otra persona. Cuando entramos en la escuela secundaria, las diferencias entre Sofía y yo se hicieron más claras que nunca. Fue la época en que la mayoría de los chicos comenzaban a construir su propia independencia. Pero para nosotras, fue el momento en que la brecha creada por el favoritismo de nuestros padres se hizo cada vez más ancha. Todavía recuerdo el cumpleaños número 16 de Sofía. Mientras amigos y vecinos se reunían en nuestro patio, mi padre de repente sacó un coche rojo nuevo, que aún olía a pintura fresca. La multitud estalló en aplausos. Sofía se abrazó a nuestros padres, con lágrimas de felicidad corriendo por su rostro. Y yo estaba allí, aplaudiéndola, tratando de ocultar la amargura que crecía en mi pecho. Porque solo unos días después, cuando llegó mi propio cumpleaños número 16, el único regalo que recibí fue una mochila nueva comprada en una tienda de descuentos. Mi transporte a la escuela seguía siendo el mismo viejo autobús, lo que significaba despertarme a las 5 de la mañana para tomar el primer viaje. Todavía recuerdo esas heladas mañanas de Ohio, el viento cortándome la piel mientras tiritaba en la parada del autobús, mientras Sofía salía tranquilamente del garaje, con la música a todo volumen, despidiéndose con la mano. La escuela secundaria fue una serie de días en los que tuve que aprender a adaptarme a la injusticia. Mientras Sofía asistía a clases extras de piano, arte y deportes, yo solía estar en casa ayudando a mi madre a limpiar o haciendo trabajos esporádicos para ganar un poco de dinero. Aún así, no me rendí. Estudié mucho, encontré alegría en las páginas de mis libros y descubrí un orgullo silencioso en la independencia de forjar mi propio camino, aunque estuviera lleno de obstáculos. Mis profesores a menudo me elogiaban por ser brillante y diligente. Pero a los ojos de mis padres, esas palabras nunca resonaron tan fuerte como los trofeos deportivos de Sofía o las fotos glamorosas de sus eventos sociales. Para cuando ambas entramos en la universidad, la brecha ya no era solo material. Era una diferencia total en la visión del mundo. Sofía y yo fuimos admitidas en una universidad en Nueva York. Yo elegí comunicación mientras que Sofía se decantó por administración de empresas. Desde el principio,
mis padres anunciaron que cubrirían toda la matrícula y los gastos de manutención de Sofía porque creían que ella era una inversión que valía la pena para tener éxito. En cuanto a mí, mi padre dijo sin rodeos: tú eres independiente. Eres buena manejando las cosas por ti misma. La FAFSA y las becas deberían ser suficientes. Y así fui arrojada a un torbellino de deudas y trabajos a tiempo parcial. Llené formularios de FAFSA, solicité becas y trabajé en la biblioteca de la universidad. De día, asistía a clases. De noche, ordenaba libros, atendía el mostrador e incluso vaciaba las papeleras. Esas noches eran largas. Escribía ensayos en mi teclado y luego me desplomaba en el escritorio, con lágrimas rodando por mi cara sin nadie a quien contárselo. Mientras tanto, Sofía vivía como una pequeña princesa en el corazón de la ciudad. Tenía su propio apartamento alquilado por nuestros padres, y le enviaban asignaciones mensuales sin falta. Los fines de semana, veía sus fotos en Instagram vestida con trajes glamorosos, un cóctel en la mano, su sonrisa brillando entre sus amigos en fiestas lujosas. ¿Y yo? Esos mismos fines de semana, trabajaba en el turno de noche en un pequeño restaurante cerca del campus. Lavaba platos hasta que mis manos se agrietaban, con el olor a grasa impregnado en mí. Cuando los clientes finalmente se iban, me hundía en una silla de la cocina, inclinaba la cabeza hacia el techo manchado y me susurraba a mí misma: se darán cuenta mis padres de que solo estoy tratando de sobrevivir cada día. Tarde en la noche en el dormitorio, cuando mi compañera de cuarto ya estaba profundamente dormida, yo seguía encorvada sobre mi vieja computadora portátil, tecleando, con los ojos hinchados de llorar y estudiar al mismo tiempo. Hubo momentos en los que me sentí tan desesperada que quise rendirme por completo. Pero entonces recordaba a esa niña que una vez fui, sentada en una habitación oscura aferrando un libro viejo a su pecho, susurrándose a sí misma: un día escaparé de este favoritismo. Ese recuerdo me ponía de nuevo en pie. Me recordaba que no podía derrumbarme. Tenía que demostrar mi valía, no a mis padres, sino a mí misma. La experiencia de Sofía fue todo lo contrario. Para ella, la universidad era como un festival interminable. Una vez la oí presumir de que nunca se había preocupado por el dinero en su vida, que cada vez que se le acababa, solo necesitaba una llamada telefónica y mamá le transferiría más inmediatamente. Los exámenes para los que yo estudiaba hasta el agotamiento, Sofía los preparaba con tutores privados pagados por nuestros padres. Se unió a clubes de estudiantes, hizo viajes de fin de semana y asistió a galas glamorosas. Mis fines de semana, mientras tanto, los pasaba trabajando en turnos de noche, apenas durmiendo siestas inquietas en el escritorio de la biblioteca entre tareas. La comparación me golpeaba en la cara todos los días. Algunas mañanas, mientras me arrastraba fuera de la biblioteca después de un turno de noche, con los ojos inyectados en sangre, veía a Sofía y sus amigas pasar pavoneándose, vestidas de punta en blanco, listas para otra fiesta. Sofía me miraba, lanzaba una media sonrisa que dolía más que las palabras y seguía caminando. La vergüenza y la ira crecían en mí, pero mantenía la cabeza baja y seguía adelante porque, en el fondo, sabía que mi camino nunca sería el mismo que el suyo. Sobrevivía esos años con una resiliencia que ni siquiera sabía que poseía. Sí, lloré innumerables veces. Hubo noches en que mi almohada estaba empapada de lágrimas. Pero cada mañana, me levantaba, salía y seguía luchando. Creía con todo mi ser que un día todo este esfuerzo valdría la pena. Me prometí en silencio que, pasara lo que pasara, no dejaría que el favoritismo de mi familia definiera quién era yo. Esos años de juventud me grabaron una dura lección. A algunas personas se les da una alfombra roja desde el principio, mientras que otras deben abrirse camino a través de espinas para despejar su propio sendero. Sofía tenía un coche, fiestas interminables y padres que la apoyaban en cada paso. Yo tenía viajes en autobús helados, turnos interminables lavando platos y largas noches aferrada a mi portátil hasta el amanecer. Pero fueron precisamente esas dificultades las que forjaron mi fortaleza. Aún no me daba cuenta de que más tarde, el mismo día de mi graduación, la injusticia saldría a la superficie más vívidamente que nunca y se convertiría en la gota final que colmó el vaso, empujándome hacia un punto de inflexión que cambiaría toda mi vida. El día de mi graduación universitaria llegó después de 4 largos años de hacer malabares con clases, trabajos y el peso abrumador de ser olvidada en mi propia familia. Siempre me había dicho a mí misma que este momento sería un hito que valdría cada sacrificio. El único día en que mis padres finalmente me verían como su hija, no menos digna que Sofía.
Creía que después de todos esos años viéndome pagar mi matrícula, ganar mi propio dinero y cuidar de mí misma, al menos me darían un reconocimiento justo. No soñaba con una casa. No soñaba con un coche de lujo. Solo esperaba un regalo con un significado genuino, una palabra sincera de elogio o simplemente un cálido abrazo de mis padres, algo que me demostrara que también estaban orgullosos de mí. Esa mañana, el cielo sobre Nueva York estaba sorprendentemente despejado. La luz dorada del sol se derramaba sobre el césped del campus donde se reunían cientos de estudiantes con togas negras y birretes. La música ceremonial sonaba alegremente, mezclándose con los vítores de amigos y familiares. El aire estaba cargado de alegría y celebración. Salí de las filas de asientos, con el corazón acelerado, las manos temblorosas mientras alcanzaba mi diploma. 4 años de lucha, las largas noches lavando platos, las mañanas somnolientas en la biblioteca, todo volvió de golpe en ese único momento. Sonreí, creyendo que por fin sería vista como igual a Sofía. Cuando terminó la ceremonia, los estudiantes inundaron el césped del campus para encontrar a sus seres queridos. Escaneé la multitud y vi a mis padres y a Sofía de pie bajo la sombra de un arce. Sostenían 2 cajas de regalo envueltas en papel brillante con lazos rojos vivos. Caminé rápidamente hacia ellos, con el corazón hinchado de esperanza de que esta vez sería honrada tanto como mi hermana. Mi madre le entregó primero la caja más grande a Sofía. Sofía la abrió de un tirón y se escucharon jadeos a nuestro alrededor cuando el brillo metálico de unas llaves captó la luz del sol. Eran las llaves de una casa completamente nueva, comprada por mis padres como regalo de graduación. Sofía gritó de alegría, abrazándolos, con el rostro resplandeciente como una estrella pisando una alfombra roja. Mis padres sonreían, con los ojos llenos de orgullo. Me quedé a su lado, esperando mi turno, con el corazón latiendo con anticipación. Entonces mi madre se volvió hacia mí y me entregó un pequeño sobre. Sorprendida, lo abrí, todavía aferrada a la esperanza de que dentro encontraría una carta sincera o al menos una pequeña contribución para mi futuro. Pero cuando vi el solitario boleto de lotería dentro, mi pecho se contrajo como si estuviera atenazado por el hierro. Levanté la vista, con los ojos muy abiertos, mi voz temblando. «Mamá, ¿es en serio solo un boleto de lotería?» Mi madre sonrió, completamente ajena a la humillación en mis ojos, y dijo a la ligera: «Prueba tu suerte, cariño. Nunca se sabe, quizás te cambie la vida». Sus palabras cayeron como una fría bofetada en mi cara. ¿Cambiar mi vida? Después de 4 años demostrando que podía valerme por mí misma, ¿no era eso suficiente para mostrarles que ya era digna? Sofía se burló, su voz burlona resonando frente a amigos y familiares. Eres más apta para la suerte que para la responsabilidad. Las casas, las inversiones, el futuro, eso es mi trabajo. Tú quédate con los boletos de lotería. ¿Quién sabe? Quizás ganes algún día. Las risas estallaron a su alrededor y sentí que mi cara ardía de vergüenza y dolor. Mi padre, como para terminar la tensión, me dio una palmadita en el hombro, pero sus palabras cayeron pesadas como el plomo. Siempre has sido fuerte, independiente. Ese boleto te va bien. Me mordí el labio tan fuerte que casi me hice sangre. En ese instante, todas las expectativas que había albergado se hicieron añicos. Me obligué a contener las lágrimas, a mantenerme erguida entre la multitud. No quería que mis amigos o profesores me vieran derrumbarme. Pero por dentro, me había quedado en silencio. Recordé cada noche que estudié hasta las 3 de la mañana. Cada centavo reunido con esfuerzo en largos turnos. Cada vez que mi madre me dijo: «Tienes que ceder por tu hermana». Y ahora, el mismo día en que se suponía que debía ser reconocida, era humillada públicamente con nada más que un boleto de lotería. Sofía seguía aferrada a nuestros padres, haciendo alarde de las llaves de su nueva casa, posando para fotos, su sonrisa brillante e impecable, mientras yo estaba allí al margen como una extraña. Algunos de mis compañeros me miraron con lástima mientras otros susurraban entre sí. Quería gritar, exigir respuestas, pero mi garganta se apretó hasta que no pude pronunciar palabra. Todo lo que sentía era el escozor de 100 agujas clavándose directamente en mi corazón. En ese momento, una amarga verdad se apoderó de mí. A los ojos de mis padres, nunca había sido una hija digna. El hecho de que pudiera valerme por mí misma, proveer para mí, solo significaba para ellos que no necesitaba ni merecía nada de ellos.
Sofía, la hija especial, siempre fue la digna de cada sacrificio, cada inversión. Doblé el boleto de lotería, lo guardé en mi bolsillo y forcé una extraña sonrisa para no causar una escena entre la multitud. Pero por dentro, me había desmoronado por completo. Ese fue el momento en que me di cuenta de que la justicia de mis padres nunca llegaría. Y en ese instante, una profunda fractura se abrió en el vínculo familiar que ya había sido frágil durante años. Una fractura que nada podría reparar jamás. Me di la vuelta, buscando un rincón tranquilo para respirar, pero la risa de Sofía y los elogios de mis padres todavía resonaban detrás de mí como cuchillos retorciéndose más profundamente en mi pecho. Supe que a partir de ese día, nunca volvería a ver a mi familia de la misma manera. Lo que no podía haber imaginado era que el mismo boleto de lotería que trataron como una broma se convertiría en el punto de inflexión que lo cambiaría todo. Después de la graduación, no volví a Ohio con mi familia como esperaban. En el fondo, sabía que esa casa ya no era un hogar, sino un monumento al favoritismo y a cicatrices que nunca sanarían. En su lugar, empaqué mis pocas pertenencias y alquilé un pequeño apartamento en Brooklyn, Nueva York. Tenía menos de 40 metros cuadrados. Las paredes estaban descoloridas y desconchadas, el techo manchado de humedad, y la única ventana daba a un estrecho callejón. Pero para mí, era el primer lugar donde realmente me sentía libre. Un espacio donde cada centímetro cuadrado estaba pagado con mi propio sudor y esfuerzo. Comencé a trabajar a tiempo parcial en una pequeña firma de marketing como asistente administrativa. El sueldo no era mucho, apenas lo suficiente para cubrir el alquiler, los servicios y algo de comida. Cada mañana, me apretujaba en el metro con la multitud de la hora punta para ir a la oficina y volvía a casa tarde, cuando las luces de la ciudad ya brillaban. Me sentaba en un escritorio junto a la ventana introduciendo datos, editando documentos, a veces preparando café para el equipo. Había días en que me sentía completamente agotada, pero seguía adelante porque era el único trabajo que me permitía sobrevivir en esta cara ciudad. Mientras tanto, mis padres casi nunca llamaban. Las raras conversaciones eran breves e impersonales. ¿Estás bien? Seguido rápidamente por a Sofía le va genial. ¿Viste sus fotos en Facebook? En el perfil de mi madre, las actualizaciones eran interminables. Sofía en su nueva casa, Sofía con vestidos elegantes, Sofía en fiestas, Sofía con sus logros. Cada foto estaba subtitulada con palabras como, tan orgullosos de nuestra pequeña. Lo veía todo, pero nunca me mencionaron. Era como si hubiera desaparecido del retrato familiar que presentaban al mundo. El boleto de lotería que me dieron el día de la graduación seguía dentro de su sobre, guardado en el cajón de mi pequeño escritorio de apartamento. Nunca lo tiré, pero tampoco pensé en comprobar los números. Para mí, no era más que una broma cruel, un claro recordatorio de que mis padres creían que yo solo merecía suerte, mientras que todo lo seguro y valioso siempre estaba reservado para Sofía. Cada vez que mis ojos se posaban en ese sobre, un nudo se me formaba en la garganta, como si una voz interior susurrara, quizás nunca serás la hija que querían. Recuerdo llegar a casa después de largas jornadas de trabajo a un apartamento tan silencioso que podía oír el tic-tac del reloj de pared. Me tumbaba en la vieja cama que compré en una tienda de segunda mano, mirando el techo manchado. En mis oídos aún resonaba la risa de Sofía del día de la graduación, la suave voz de mi madre diciendo, prueba tu suerte, cariño. Una vez creí que obtener un título, subir al escenario para recibir mi diploma entre aplausos, finalmente me ganaría su reconocimiento. Pero no, ni siquiera entonces me vieron como algo de lo que estar orgullosos. A menudo, de camino a casa, veía a familias juntas, padres cogidos de la mano de sus hijos de camino a cenar o sentados en cafés con los ojos brillantes de orgullo al mirar a sus hijos. Y me preguntaba, ¿por qué nunca había conocido ese sentimiento? ¿Qué había hecho mal para ser siempre relegada al fondo por el amor que debería haberse compartido por igual, para inclinarse tan pesadamente hacia mi hermana? Esa pregunta me carcomía, dejándome en lágrimas en innumerables noches, llorando en silencio en mi almohada como si fuera el único par de brazos al que podía aferrarme. A veces intentaba llamar a casa, esperando escuchar aunque fuera una sola palabra de preocupación genuina. Pero esas llamadas nunca duraban mucho. Mi madre interrumpía para presumir de que Sofía había sido invitada a una conferencia o para hablar maravillas de su nuevo vestido de diseñador. Mi padre solo hacía una pregunta, ¿va bien tu trabajo? Pero su voz era distante, distraída, como si la pregunta en sí fuera solo una formalidad.
Con el tiempo, me di cuenta de que cuanto más buscaba su atención, más me alejaba su indiferencia. Una noche, al abrir la nevera y encontrar solo un cartón de leche casi caducado y un trocito de queso, me hundí en una silla y solté una risa amarga. Recordé nuestra cocina en casa, siempre rebosante de comida, pero donde a Sofía siempre le servían las mejores porciones. Yo siempre era la que comía la última, raspando lo que quedaba. Ahora, en esta ciudad desconocida con nada más que un trozo de queso, al menos me pertenecía a mí. Nadie podía quitármelo. Empecé a llevar un diario, escribiendo cada pensamiento, cada dolor, cada sueño que no me había atrevido a decir en voz alta. Escribía para no olvidar quién era, para no ser borrada por la invisibilidad que mi familia me había impuesto. Y en página tras página, siempre volvía a una pregunta: si no tuviera esta familia, ¿en quién me convertiría? Quizás esos días solitarios me enseñaron la lección más importante de todas. Llegué a comprender que el amor de los padres no siempre llega de la manera que lo necesitamos. Algunas familias aman a sus hijos solo de la manera que eligen, no de la manera que sus hijos realmente necesitan. Y para mí, esa dura verdad nunca había sido más clara. Aún así, me negué a derrumbarme. Seguí despertándome temprano, seguí yendo a trabajar, seguí aprendiendo a sonreír ante la adversidad. Sabía que si caía, nadie estaría allí para levantarme más que yo misma. Y me hice una promesa en mi interior: aunque nunca recibiera el amor completo de mis padres, encontraría mi propio valor, un valor que nadie podría negar. Aún no sabía que el mismo boleto de lotería que había descartado como una broma cruel un día abriría la puerta a un camino completamente diferente, cambiándolo todo para siempre. Unos 6 meses después de la graduación, mientras todavía luchaba con mi trabajo en la pequeña empresa de marketing y mi apartamento abarrotado en Brooklyn, recibí inesperadamente una llamada de mi madre. Su voz por teléfono tenía el mismo tono familiar, mitad dulce, mitad autoritario. «Elena, ven a casa este fin de semana para cenar en casa de la tía Isabel. Toda la familia tiene algo importante que anunciar». La tía Isabel era la tía de mi primo en Columbus, la que tenía la casa espaciosa donde a menudo se celebraban las reuniones familiares. Me sorprendió, ya que era raro que mis padres me invitaran a volver, pero la curiosidad me empujó a aceptar a regañadientes. Al día siguiente, tomé un vuelo de bajo coste a Ohio. La casa de la tía Isabel brillaba con luces, el patio delantero estaba dispuesto con una larga mesa cubierta con un mantel blanco, farolillos colgando, proyectando un suave resplandor dorado. Entré y encontré a todos ya sentados alrededor de la mesa, con risas llenando el aire. Sofía llevaba un vestido rojo ajustado, exudando confianza, mientras mis padres estaban sentados sonrientes a cada lado de ella. Tan pronto como me senté, mi madre alzó la voz con una calidez ensayada. «Hoy es un día especial. Queríamos compartir esta maravillosa noticia con ustedes, una victoria». Miré a mi alrededor, esperando, una tenue esperanza parpadeando dentro de mí, de que quizás esta vez pensarían en mí, me ofrecerían una palabra de felicitación, alguna forma de reconocimiento. Pero entonces mi padre se aclaró la garganta y declaró con orgullo: «Vamos a patrocinar toda la boda de Sofía. Una celebración grandiosa y lujosa en el hotel de 5 estrellas más grande de la ciudad, seguida de una luna de miel en Hawái. Cubriremos cada uno de los gastos». Estallaron aplausos de algunos parientes cercanos. Sofía sonrió, apoyando la cabeza en el hombro de nuestra madre, su voz cantarina y triunfante. Sabía que siempre me apoyarían. «Gracias, mamá y papá. Los quiero más que a nadie en el mundo». Me quedé helada, con los dedos aferrados al borde del mantel mientras una tormenta se desataba en mi interior. Las imágenes pasaron por mi mente, los años que había luchado sola, ahogada en deudas estudiantiles solo para salir adelante en la universidad. Las noches que comí fideos instantáneos en un apartamento oscuro mientras Sofía disfrutaba de una comodidad sin fin. Y ahora, aquí estaban mis padres anunciando que gastarían cientos de miles de dólares en la boda de ensueño de Sofía cuando nunca habían dedicado ni un pequeño gesto de apoyo para mí. No pude contenerme más. Levanté la cabeza, mi voz apenas un susurro pero firme. «¿Cuándo me van a ayudar a mí? Solo una vez. Solo una vez». La mesa se quedó en silencio durante varios segundos, como si nadie pudiera creer que me hubiera atrevido a decir esas palabras. Mi padre frunció el ceño. Mi madre se movió incómoda. Y Sofía intervino rápidamente, con los ojos brillando de burla.
Porque no eres lo suficientemente buena para merecer ayuda, Elena. Mamá y papá no tienen ninguna razón para invertir en alguien que no es excepcional. Sus palabras me cortaron como una cuchilla. Mis manos temblaban sobre la mesa, todo mi cuerpo temblando de ira y por el peso del dolor no expresado. La miré fijamente a los ojos, luego me volví hacia mis padres. Una extraña calma me invadió, y mi voz salió clara e inquebrantable. No. No es porque no sea lo suficientemente buena. Es porque me niego a ser ciegamente obediente como ella. No sé cómo inclinar la cabeza y hacer de princesa en esta familia, pero al menos sé cómo valerme por mí misma. No necesito que nadie me compre la felicidad. Toda la mesa se quedó en silencio. La boca de Sofía se quedó abierta, mi madre se estremeció, con los ojos brillando de ira, mientras que la cara de mi padre se puso roja como si lo hubiera humillado delante de toda la familia. Podía sentir todas las miradas fijas en mí. Pero extrañamente, no sentí miedo. Al contrario, una ola de alivio se extendió por mí, como si finalmente hubiera dicho en voz alta las palabras que había tragado durante más de 20 años. Me levanté lentamente, el chirrido de mi silla arrastrándose por el suelo de madera resonó en el aire tenso. Coloqué mi servilleta cuidadosamente sobre la mesa, dejando que mis ojos recorrieran a los parientes a mi alrededor. Sus expresiones eran una mezcla de sorpresa, molestia, incluso algunas cabezas negando con desaprobación. No añadí ni una palabra más. Solo esbocé una leve y amarga sonrisa. Luego me di la vuelta y salí directamente de esa habitación brillantemente iluminada. Nadie se levantó para detenerme. Nadie me llamó. Ni una sola mano se extendió. La puerta se cerró detrás de mí, encerrando las risas incómodas y los susurros apagados. Afuera, el aire nocturno de Ohio me golpeó frío en la cara. Sin embargo, mi pecho ardía de calor. Por primera vez en mi vida, los había enfrentado directamente. Ya no tragaba mi dolor en silencio. Caminé por el estrecho sendero hacia el aparcamiento, las tenues luces de la calle estirando mi sombra por el suelo. Cada paso se sentía como cortar una cuerda invisible que me había atado durante años. Esa noche, me registré en un motel barato y me senté en silencio en la pequeña habitación, mirando el letrero de neón parpadeante fuera de la ventana. No me sentía triunfante, ni feliz, solo una profunda tristeza y un vacío hueco. Sin embargo, debajo de todo eso, sentí una pequeña semilla de libertad que comenzaba a brotar. Había hablado. Me había marchado. Y no tenía idea de que pronto mi vida cambiaría de maneras que no podía imaginar. Todo comenzando con el boleto de lotería que una vez había considerado nada más que una broma cruel. Cuando regresé de Ohio, volví al agotador ritmo de Nueva York. Mi pequeño apartamento de Brooklyn era estrecho y oscuro, pero era el único lugar que se sentía seguro. Al menos allí no había miradas despectivas de mi hermana ni voces autoritarias de mis padres. Pasaba mis días trabajando en la firma de marketing, añadiendo proyectos freelance extra solo para llegar a fin de mes. La habitación siempre estaba desordenada con libros, papeles y ropa esparcida por todas partes. Una tarde de fin de semana, decidí ordenar, esperando que eso también pudiera despejar mi mente. Al abrir el cajón del escritorio, de repente vi el sobre delgado encajado entre documentos viejos. Mi corazón dio un vuelco. Era el sobre que mi madre me había entregado el día de la graduación. Lentamente, lo abrí, y allí estaba, el boleto de lotería, con los bordes amarillentos por el tiempo. Una risa amarga se escapó de mis labios. Durante meses, casi había olvidado que existía, tratándolo como un cruel recordatorio que me negaba a tocar. Pero esa noche, por razones que no podía explicar, lo sostuve, dándole la vuelta bajo la débil luz de la lámpara. Prueba tu suerte, cariño. Nunca se sabe, quizás te cambie la vida. La voz de mi madre resonó en mi mente, cada palabra afilada y burlona. Suspiré, a punto de volver a guardarlo en el sobre cuando mis ojos captaron la serie de números impresos en él. Un pensamiento parpadeó en mi mente. ¿Por qué no comprobarlo solo una vez? Al menos así podría cerrar finalmente la puerta a esta herida persistente. Abrí mi portátil y fui al sitio web oficial de la Lotería de Nueva York. Mis manos temblaban mientras tecleaba los números. No esperaba nada. Pensé que simplemente me reiría y cerraría la pantalla.
Pero cuando aparecieron los números ganadores, mi corazón se encogió. El primer número coincidía. Fruncí el ceño, pensando que era solo una coincidencia. Luego, el segundo número también coincidió. Mi respiración se aceleró, mis ojos se abrieron de par en par, mi pecho latía con fuerza. Susurré cada número en voz baja, comparándolos uno por uno. El tercero, el cuarto, el quinto, todos y cada uno coincidían. Y cuando el número final se iluminó en la pantalla, me quedé completamente paralizada. Sostuve el boleto en mi mano, incapaz de creer lo que estaba viendo. Premio gordo, $100 millones. Todo a mi alrededor pareció congelarse. El ruido de los coches afuera, el tintineo de las tuberías en las paredes, todo se desvaneció en la distancia. Todo lo que podía oír era el estruendoso latido de mi propio corazón. Mis manos temblaban tan violentamente que casi se me cae el boleto. Las lágrimas brotaron y corrieron calientes por mis mejillas. Rompí a sollozar, el sonido resonando en mi pequeño apartamento. Mi mente volvió a aquel día de graduación, mi madre entregándome el sobre, su voz diciendo, «Prueba tu suerte. Quizás te cambie la vida». La risa burlona de Sofía frente a nuestros amigos. La palmada condescendiente de mi padre en mi hombro, confundiendo el desdén con el aliento. Había tratado este boleto como una broma, como una prueba de lo poco que me valoraban. Y sin embargo, aquí estaba, abriendo una puerta a una vida completamente nueva. Me derrumbé en el suelo, aferrando el boleto mientras las lágrimas nublaban mi visión. Pero por dentro, sentí una claridad más nítida que nunca. Durante años, había luchado por ganarme su reconocimiento, por demostrar que era digna de amor. Pero en este único momento, me di cuenta de que ya no los necesitaba. Mi vida había cambiado, no por su amor o sus inversiones, sino por lo mismo que ellos despreciaron como algo sin valor. Dentro de mí, una voz se alzó, a la vez dolorida y desafiante. Así que, es lo mismo que despreciaron lo que me ha dado una nueva vida. Me senté allí durante mucho tiempo, dejando que las emociones me invadieran. Sorpresa, incredulidad, alegría y un dolor agridulce. Comprendí entonces que $100 millones no eran solo dinero. Era una oportunidad para salir de las sombras, para tomar verdaderamente el control de mi destino. Más importante aún, era la prueba viviente de que mi valor nunca había estado en manos de mis padres ni en su favoritismo hacia Sofía. Mi valor siempre había estado en mi resiliencia, en mi independencia. Y ahora, en este boleto, que una vez me lanzaron como una broma cruel. Esa noche, no dormí. Miré el boleto de lotería durante horas, incapaz de apartar la vista de esos números fatídicos. 1000 preguntas daban vueltas en mi cabeza. ¿Qué haría con este dinero? ¿Debería compartirlo con mi familia o debería guardármelo para mí? Cuanto más lo pensaba, más segura estaba de que ninguno de ellos merecía un solo céntimo. Esta era mi oportunidad de reescribir mi vida, y me pertenecía solo a mí. Cuando la luz del alba se filtró por la ventana, me levanté y me sequé las últimas lágrimas. Sabía que a partir de ese momento, todo había cambiado. Elena Ramírez, la hija ignorada, despreciada, olvidada, ya no viviría como una sombra. Había encontrado mi propio camino, comenzando con el mismo boleto de lotería que mi familia había tratado como una broma. Pero para mí, no era nada menos que el boleto hacia una vida completamente nueva. Después de esa noche fatídica, cuando me di cuenta de que tenía en mis manos un boleto valorado en $100 millones, me negué a actuar impulsivamente. Entendía demasiado bien que el dinero podía ser una salvación, pero también podía convertirse en una trampa si no tenía cuidado. Toda mi vida, me habían tratado como si no importara, y no iba a permitir que este regalo inesperado se convirtiera en una tragedia. Así que, a la mañana siguiente, busqué en internet cómo reclamar un premio gordo de forma segura. Todos los artículos repetían el mismo consejo: encuentra primero un abogado y un asesor financiero. Anoté algunos nombres y finalmente decidí contactar con un bufete de abogados en Manhattan conocido por manejar grandes casos de lotería. Unos días después, entré en un reluciente edificio de cristal, con el corazón latiéndome con fuerza mientras el viejo boleto descansaba en mi bolsillo. Sentada frente a mí en la sala de conferencias estaba Carol Anderson, una abogada y asesora financiera con más de 20 años de experiencia. Parecía tener unos 50 años, su cabello canoso recogido cuidadosamente, su voz firme pero cálida.
Lo primero que debes entender, dijo, mirándome directamente a los ojos, es que no debes dejar que tu familia o amigos sepan de este dinero hasta que tengas un plan para protegerlo. Una suma como esta te convertirá en un objetivo. Asentí, sintiéndome a la vez asustada y tranquilizada. A lo largo de una serie de reuniones, Carol me guió paso a paso. Me aconsejó que, en lugar de recibir pagos anuales, optara por la suma global, pero a través de un fideicomiso establecido a mi nombre para proteger mi identidad. Me ayudó a reunir un equipo de profesionales de la inversión para crear un plan a largo plazo. Una parte en bonos del gobierno, otra en acciones seguras y una porción mantenida líquida como reservas de efectivo. Cada número, cada cláusula, me la explicó cuidadosamente. Tomé notas diligentemente por primera vez, sintiendo que mi futuro estaba verdaderamente en mis propias manos, ya no dictado por nadie más. El día que firmé oficialmente la reclamación, Carol estuvo a mi lado, revisando cuidadosamente cada documento. Todavía recuerdo la sensación del bolígrafo deslizándose por el contrato como si estuviera escribiendo un nuevo destino para mí misma. Cuando salí de ese edificio, no sostenía uno de esos cheques de lotería de gran tamaño que se ven en las noticias, sino una simple hoja de papel, una confirmación de fondos. Sin embargo, tenía el significado más pesado. A partir de ese momento, ya no era la chica agotada que se las arreglaba con turnos de noche. Lo primero que hice fue pagar mis abrumadoras deudas estudiantiles. Entré en mi cuenta bancaria, hice clic en el botón para liquidar el saldo completo y vi cómo la pantalla mostraba las palabras pagado en su totalidad. Las lágrimas rodaron por mis mejillas de nuevo, pero esta vez eran de puro alivio. Durante años, había vivido bajo la sombra constante de la deuda, estirando cuidadosamente cada sueldo solo para hacer los pagos mínimos. Ahora, esa carga había desaparecido. Inmediatamente después, presenté mi renuncia en la firma de marketing. Les agradecí sinceramente la oportunidad, pero por dentro sabía que había pasado página. Mi vida ya no se limitaba a la supervivencia. Se estaba abriendo a algo completamente nuevo. Aún así, me negué a despilfarrarlo. Carol me recordó una y otra vez que la verdadera riqueza no consiste en presumir, sino en mantenerla en secreto y gestionarla sabiamente. La escuché. Me mudé del apartamento abarrotado de Brooklyn a un apartamento de lujo en Manhattan con ventanales de suelo a techo con vistas al horizonte de la ciudad. Era espacioso, moderno, con un estudio y una cocina totalmente equipada. Pero nunca lo publiqué en internet, nunca presumí ante nadie. Cada mañana, me sentaba junto a la ventana con una taza de café, viendo el amanecer pintar los rascacielos de rojo, con el corazón lleno de una paz que nunca me había atrevido a soñar. Me hice una promesa, un límite claro que nunca rompería: nadie en mi familia usará jamás un solo dólar de este dinero. Habían elegido el favoritismo. Habían elegido abandonarme. Ahora vivirían con esa elección. Este dinero no estaba destinado a reparar injusticias ni a comprar su aprobación. Era para mí, para el futuro que construiría y para las personas que realmente merecían ayuda. Comencé a esbozar planes a largo plazo, reservando una parte de los fondos para apoyar a estudiantes desfavorecidos, aquellos que, como yo, una vez tuvieron que trabajar hasta el agotamiento solo por la oportunidad de estudiar. Aún no había anunciado nada, pero la idea ya había echado raíces en mi corazón, una forma de convertir mi dolor en esperanza para otros. Por la noche, sentada sola en mi nuevo apartamento, a menudo pensaba en el pasado, en el boleto de lotería que una vez fue despreciado como una broma. Si lo hubiera tirado ese día, probablemente seguiría fregando platos en un restaurante, desplomándome en mi escritorio con los ojos hinchados por las noches en vela. Pero la vida había cambiado, no por el amor de mis padres, sino por mi resiliencia y un extraño golpe de suerte que nunca habían valorado. Sabía que la tormenta no había terminado. Tarde o temprano, mi familia se daría cuenta de que ya no vivía en la pobreza. Y cuando llegara ese día, vendrían a buscarme, exigiendo, tratando de aferrarse a mí. Pero yo estaba preparada. Tenía un plan. Tenía límites. Y esta vez, no cedería. Protegería lo que era mío hasta el final. Los meses siguientes, viví una vida que una vez solo había imaginado. No más miedo a las deudas, no más agotadores turnos de noche. Dediqué mi tiempo a mí misma, leyendo, tomando cursos cortos, a veces paseando por las calles de Manhattan solo para sentir el pulso de la ciudad. Mantuve mi promesa, sin despilfarro,
sin alardes, sin que mi familia supiera del dinero. Pero el destino siempre encuentra la manera de revelar las cosas que más nos esforzamos por ocultar. Una mañana de fin de semana, decidí sacar mi nuevo Tesla a dar una vuelta. Tenía la intención de mantenerlo en el garaje y seguir yendo en metro como de costumbre, pero el tiempo era hermoso ese día y quería darme un capricho. Paré en un pequeño café cerca de Central Park. Para mi sorpresa, entre los clientes, había alguien que reconocí, la señora Castillo, nuestra antigua vecina de Columbus, una mujer famosa por su afición al cotilleo. Me vio, su rostro se iluminó de emoción. «Elena, vives en Nueva York y conduces un Tesla. ¡Qué maravilla! Debes estar muy bien ahora, ¿verdad?». Forcé una sonrisa educada, le di una respuesta vaga, pero por dentro sabía que esta noticia llegaría a Ohio más rápido que cualquier avión. Efectivamente, menos de una semana después, mi madre llamó. Hacía siglos que no me llamaba, pero esta vez, su voz tenía una dulzura inusual. «Elena, ¿cómo has estado? Te echo mucho de menos. Tu padre y yo estábamos hablando con Sofía, y creemos que es hora de que la familia se reúna de nuevo. ¿Podrías venir a casa de visita?». Me quedé en silencio unos segundos, saboreando la artificialidad de cada palabra. Mis padres nunca me habían echado de menos. Si no fuera por esos rumores, seguirían fingiendo que no existía. Esa misma tarde, recibí un mensaje de Sofía. Nunca me había contactado por su cuenta, pero esta vez las palabras en mi pantalla me hicieron reír amargamente. «He oído que te va bastante bien últimamente. Estoy planeando abrir mi propia boutique. Solo necesito algo de capital inicial. Me ayudarás, ¿verdad?». Piénsalo como hermanas apoyándose mutuamente. Miré su mensaje, recordando todas las veces que se había burlado de mí por no ser lo suficientemente buena para merecer ayuda. Y ahora era ella la que extendía la mano. Respondí con una sola línea corta, afilada como una cuchilla y goteando ironía. «Así que ahora soy yo la especial, ¿eh?». No hubo respuesta inmediata. Pero esa noche, mi padre llamó. Su voz sonaba rígida, forzada. «Elena, tu madre y yo sabemos que quizás en el pasado no siempre fuimos justos, pero eres nuestra hija. La familia sigue siendo la familia. Ven a casa este fin de semana a cenar. Hablemos las cosas». Me senté en mi tranquilo apartamento, escuchando cada palabra. Ya no era la niña hambrienta de elogios. Tenía todo lo que necesitaba para valerme por mí misma. Sin embargo, la amargura brotó en mi interior. Solo venían a mí ahora porque olían el dinero. Al día siguiente, llegó otra llamada, esta vez de la propia Sofía. Su voz era todo risas brillantes, fingiendo calidez. «Hermanita, la familia va a cenar este fin de semana. Por favor, ven a casa. Ha pasado tanto tiempo desde que hablamos como es debido. Realmente quiero que volvamos a estar unidas». Podía oír la falsedad en cada risa, cada palabra. Si yo todavía estuviera luchando con trabajos a tiempo parcial y ahogada en deudas, ¿habría querido Sofía alguna vez que estuviéramos unidas de nuevo? Me senté en silencio durante mucho tiempo después de colgar el teléfono. Viejos recuerdos volvieron de golpe. La mochila gastada que llevaba a los 12 años. Los pasteles de cumpleaños compartidos donde mi nombre estaba apretujado en un rincón olvidado. Las fiestas donde yo me quedaba al margen mientras Sofía disfrutaba del centro de atención. Recordé el día de mi graduación. El boleto de lotería que me entregaron como una broma cruel. La sonrisa burlona de Sofía. La voz de mi madre diciendo, «Prueba tu suerte, cariño». Todo se me vino encima de golpe, dejándome sin aliento. Y ahora, cuando la suerte realmente había cambiado mi vida, de repente volvían fingiendo que no había pasado nada. Decidí que asistiría a la cena, no porque esperara una reconciliación, sino porque quería enfrentar la verdad de frente. Quería ver qué dirían cuando se enfrentaran a una Elena que ya no era pobre, que ya no estaba desesperada por migajas de afecto. Quería escuchar las palabras salir de sus propias bocas para poder terminarlo todo en mis propios términos. Esa noche, mientras hacía la maleta, mis ojos se posaron en el viejo boleto de lotería prensado entre las páginas de mi diario. Acaricié los números con los dedos, una leve sonrisa tirando de mis labios. Una vez me lo habían dado como señal de desprecio.
Ahora era la misma razón por la que fingían echarme de menos. Cerré el diario y me susurré, muy bien, entonces. Si quieren reunirse, les mostraré quién es Elena Ramírez ahora. Más tarde esa noche, tomé un vuelo nocturno de regreso a Columbus. En el taxi desde el aeropuerto hasta la casa de Sofía, miré por la ventana las calles familiares de mi infancia, borrosas bajo el brillo de las farolas. Cada esquina, cada fila de árboles, traía recuerdos de favoritismo e injusticia. Pero esta vez, no era la niña pequeña que esperaba migajas de amor. Volvía como alguien completamente diferente, lista para enfrentarlos sin miedo. La casa de Sofía apareció ante mí. Una mansión recién construida en un suburbio rico. Paredes pintadas de blanco, enormes ventanas de cristal, un camino de entrada pavimentado con piedras relucientes. La luz dorada se derramaba desde el interior, haciéndola parecer un castillo en miniatura. Entré, mis tacones haciendo un suave clic contra el suelo de mármol. Mis padres estaban en la entrada, sus rostros estirados en sonrisas forzadas. «Elena, estás en casa», exclamó mi madre, acercándose para un breve abrazo que se sintió mucho más frío que la calidez que intentaba mostrar. Mi padre solo asintió, sus ojos escaneándome de pies a cabeza como para confirmar si los rumores de mi transformación eran ciertos. La mesa del comedor estaba en el centro de la sala de estar, cubierta con un lino blanco impecable, velas parpadeando, platos de bistec, ensalada y vino tinto meticulosamente dispuestos. Sofía estaba sentada a la cabecera de la mesa, vestida con un brillante vestido de noche, su cabello peinado a la perfección, sonriendo como la reina de la noche. «Así que viniste», dijo, su voz dulce pero cargada de arrogancia. «Siéntate. Tenemos mucho de qué hablar». Después de unos minutos de incómoda charla trivial, preguntas sobre mi trabajo, comentarios sobre lo delgada que me veía, elogios interminables a la belleza y el éxito de Sofía, la conversación cambió a su verdadero propósito. Mi padre dejó su copa de vino, su voz se volvió firme. «Elena, seré directo. Ahora que estás estable, ahora que tienes los medios, es hora de pensar en la familia. Sofía está preparando su boda y los costos no son pequeños. También quiere ampliar esta casa. Además, hay algunas deudas de tarjetas de crédito. Puedes ayudarnos con eso, ¿verdad?». Esas palabras quedaron suspendidas en el aire como una cuchilla cortando el silencio. Los miré, sintiendo una mezcla de diversión amarga y tristeza crecer dentro de mí. Todo ese supuesto anhelo, todas esas cálidas invitaciones a volver a casa, no habían sido más que un preludio del verdadero problema, el dinero. Dejé mi copa, mi voz baja pero firme. Cuando estaba en la universidad, ¿quién me ayudó cuando trabajaba en 3 empleos solo para pagar la matrícula? ¿Quién estuvo a mi lado? Mi madre vaciló un segundo, luego recuperó rápidamente su tono azucarado. Eso fue para hacerte más fuerte. Queríamos endurecerte. Una risa hueca se me escapó. No. Eso no fue entrenamiento. Fue abandono. Fue dejarme luchar sola mientras a Sofía le daban todo en bandeja. El aire alrededor de la mesa se volvió pesado. Sofía, incapaz de soportar el silencio, intervino con su tono burlón. «Siempre has sido celosa. Toda tu vida te has negado a admitir que yo era mejor. Y ahora, incluso con dinero, sigues siendo mezquina, demasiado pequeña de mente para ser generosa con tu propia familia». Me volví hacia ella, mis ojos tranquilos, mi voz deliberada, cada palabra afilada. «Al menos no vivo de nuestros padres como una niña que se niega a crecer. Yo pagué mis deudas. Estudié por mi cuenta. Me levanté por mis propios medios. ¿Y tú? ¿Qué tienes aparte de gastar un dinero que nunca fue tuyo?». Sofía se quedó helada, sus labios temblando como para discutir, pero no salió ningún sonido. Mi madre entró en pánico. «Elena, no digas eso. Sigue siendo tu hermana». El ceño de mi padre se frunció, su mano agarrando la copa de vino con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Toda la mesa del comedor se sentía congelada, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. No más risas, no más cumplidos vacíos, solo el duro sonido de los cubiertos contra los platos resonando en el silencio. Miré cada rostro. La ira ardiendo en los ojos de mi padre. La inquietud parpadeando en los de mi madre. La humillación grabada en la expresión de Sofía.
En ese momento, sentí el límite invisible entre yo y esta familia tan claramente como si estuviera tallado en piedra. Había cruzado a otro mundo, uno que ya no podían controlar, ni menospreciar. Podían intentar pintar la ilusión del amor familiar, pero la verdad era innegable. Para ellos, yo solo había sido una herramienta para conseguir lo que querían. Me recliné en mi silla y esbocé una leve sonrisa. ¿Quieren que ayude a Sofía? Díganme sinceramente, ¿alguna vez pensaron en ayudarme a mí? No. Porque a sus ojos, nunca fui lo suficientemente especial. Pero lo siento. Ya no soy la niña ingenua que espera migajas de afecto. Nadie dijo una palabra más. La gran sala, brillante con candelabros, se sentía más fría que el hielo, sofocante en su silencio. Toda la mesa del comedor permaneció congelada, como si cada voz hubiera sido arrancada de sus gargantas. Y supe que esto era solo el comienzo de la verdadera confrontación, el momento en que finalmente trazaría la línea y pondría fin a los largos años de ser menospreciada. Permanecí sentada un momento más, mirando la lujosa mesa. Las velas parpadeantes, el delicado tintineo de los cubiertos, el rico aroma del vino caro. Todo parecía lujoso. Sin embargo, por dentro, solo sentía vacío. No era una cena familiar. Era un juicio disfrazado, montado para exigir y explotar. Y yo ya había terminado de hacer mi papel. Respiré hondo y me levanté lentamente. La silla raspó contra el suelo, su agudo sonido cortando la quietud, atrayendo todas las miradas hacia mí. Los miré, a mi padre, a mi madre, a Sofía. Rostros que conocía tan bien, ahora distorsionados por la decepción y el engaño. Mi voz resonó, firme y fría. La familia no es una excusa para explotar. Ya he soportado suficiente. Durante años, me valí por mí misma, luché por mi cuenta. ¿Qué les debo, excepto cicatrices? Mi madre se estremeció, sus labios temblando. Elena, ¿qué estás diciendo? Somos familia. No puedes simplemente darnos la espalda. De mi bolso, saqué un cheque en blanco. El papel impecable brillaba bajo las luces. Lo puse sobre la mesa frente a ellos. Los ojos de Sofía se iluminaron al instante, convencida de que finalmente lo firmaría. De que finalmente haría el papel de la hija y hermana obediente. Pero en lugar de coger un bolígrafo, agarré el papel firmemente y lo rompí en pedazos. Trozo tras trozo revoloteó sobre la mesa y el suelo, el sonido del papel rasgándose cortando la tensión. Esta, dije lentamente, mi mirada fija en cada uno de ellos, es mi respuesta. Ni un solo céntimo de lo que tengo caerá jamás en sus manos porque nunca me vieron como una hija o una hermana. Solo vieron una billetera que vaciar. La sala cayó en un pesado silencio. El rostro de Sofía se puso carmesí, sus ojos me miraban con furia. Se puso de pie de un salto, gritando, «¿Estás loca? Tienes todo ese dinero y no lo compartes. Siempre has estado celosa de mí, y ahora solo te estás vengando así». Mi madre rompió a sollozar, las lágrimas corrían por sus mejillas. «Elena, no hagas esto. No seas tan cruel. Todavía somos familia». Mi padre golpeó la mesa con la mano, la copa de vino traqueteó violentamente. «¿Basta? Si sales por esa puerta, no vuelvas nunca más. No te atrevas a llamarnos de nuevo». Su voz tronó de rabia, pero al mirarlo a los ojos, no vi fuerza. Vi desesperación. Los miré por última vez, y mi corazón ya no tembló. Una calma me invadió, como si una cadena invisible finalmente se hubiera roto. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y me marché. El sonido de mis tacones golpeando el suelo de mármol resonó en el sofocante silencio de la habitación. Detrás de mí, la voz de Sofía se quebró de desesperación. «Elena, vuelve. No puedes dejarme así». Mi madre sollozaba, llamándome una y otra vez. Mi padre gritaba, su voz dura y amenazante. Pero no miré atrás. Ni una sola vez. Nunca más. Las pesadas puertas se cerraron detrás de mí, acallando sus gritos, sus lágrimas, su ira. Afuera, el aire nocturno rozó mi cara, fresco y liberador, trayendo consigo una libertad que nunca había conocido. Paso a paso, sentí que el peso de 23 años se levantaba de mis hombros.
En el trayecto de vuelta a mi hotel, miré por la ventana del taxi mientras las luces de la ciudad pasaban veloces. Una extraña mezcla de tristeza y alivio se hinchó dentro de mí. Había pasado toda mi vida esperando su aprobación, una palabra de elogio, un abrazo genuino. Pero ahora entendía que ya no lo necesitaba. No necesitaba su reconocimiento para saber mi valor. Pasé toda mi vida esperando que me reconocieran, me susurré, pero ahora me reconozco a mí misma. Y en ese momento, me di cuenta de que cortar lazos no era una pérdida. Era un comienzo. Ya no era la niña que mendigaba un amor unilateral. Me había convertido en una mujer libre y mi vida sería escrita por mí y solo por mí. Después de salir de esa cena familiar, nunca más miré atrás. Sus gritos, sus regaños, sus miradas condenatorias, todo quedó encerrado tras esas puertas mientras yo avanzaba hacia un nuevo camino. Por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente libre. Y esa libertad no provenía solo del dinero que tenía, sino de la decisión clara y resuelta de trazar un límite con las mismas personas que me habían causado el dolor más profundo. Empecé a vivir la vida que una vez solo soñé. Viajé a los lugares que había anhelado ver pero que creía imposibles. Estuve en París bajo la Torre Eiffel, contemplando el cielo europeo. Caminé por las viejas calles de Kioto, respirando el aroma de los cerezos en flor y la primavera. Me senté en una playa de Hawái escuchando las olas romper suavemente en la arena. Y por primera vez, me sentí completamente en paz. Cada viaje era una forma de sanar una vieja herida, llenándola de nuevos y radiantes recuerdos. Pero no solo viajé, aprendí. Me inscribí en cursos cortos sobre inversión, idiomas y arte. Leí más, escribí más y me permití experimentar lo que mi reprimida infancia me había negado. Asistí a seminarios, conocí a gente con el mismo impulso y descubrí lo vasto que era realmente el mundo. Ya no era la pequeña Elena Ramírez viviendo a la sombra de Sofía. Me había convertido en alguien completamente diferente, fuerte, libre y llena de aspiraciones. Pero más que nada, elegí invertir en la comunidad. Recordaba con demasiada claridad lo desesperada que había estado una vez, haciendo malabares con 3 trabajos solo para pagar la matrícula. Recordaba el escozor de ver a amigos con padres que los apoyaban, mientras yo dependía solo de mis propias manos y noches en vela. No quería que nadie más pasara por eso. Así que creé un fondo de becas llamado Sineón, dedicado a estudiantes de familias con dificultades que aún anhelaban perseguir sus sueños. Nunca revelé mi identidad al donar. Apoyaba en silencio porque para mí, la felicidad no venía de ser elogiada, sino de ver a otros tener una oportunidad. Mi nueva vida me hacía estar más tranquila con cada día que pasaba. Aprendí a dejar ir las expectativas que ya no me servían. Mis padres y Sofía ya no tenían lugar en mis planes. Todavía existían en algún lugar de Ohio, lidiando con sus propios problemas, mientras yo había entrado en un capítulo completamente nuevo. Pero la vida tiene una extraña manera de volver en círculos. Una tarde de finales de otoño, mientras paseaba por la Quinta Avenida en Nueva York, de repente escuché una voz familiar detrás de mí. ¿Elena? Me giré y allí estaba Sofía. Llevaba un vestido de diseñador, pero su rostro parecía cansado, sus ojos brillaban con algo entre la envidia y el anhelo. Me miró de arriba abajo, el bolso en mi brazo, el reloj en mi muñeca y finalmente la sonrisa tranquila en mi rostro. Tú. Te ves tan diferente, dijo Sofía en voz baja, su voz delatando sus celos. Debes ser muy feliz ahora, ¿verdad? Sonreí. No quedaba amargura en mí. Solo una ligereza que se extendía por mi pecho. El dinero no me define. La libertad me define. Sofía se quedó helada, sus labios se separaron, pero no salieron palabras. En ese momento, vi la verdadera distancia entre nosotras. No la distancia de la riqueza, sino del espíritu. Ella podía poseer todo lo que el dinero podía comprar a través de otros, pero nunca conocería la libertad que yo llevaba dentro. Me di la vuelta y seguí caminando, dejándola allí, perdida entre la multitud de la ajetreada calle. Ya no sentía ira ni tristeza. Solo lástima seguida de liberación. Una mañana de verano, estaba sentada en el porche de la casa del lago que había comprado recientemente en las afueras de Nueva York. Era sencilla, no ostentosa, pero llena de luz. Un pequeño jardín florecía con lavanda, y una terraza de madera daba a un profundo lago azul. Preparé una taza de café caliente,
Me senté en una silla de mimbre y observé el agua ondular bajo la luz dorada del sol. Los pájaros cantaban, el viento se movía suavemente entre los árboles, y juntos creaban una melodía de paz, una que nunca había escuchado durante mi injusta infancia. Lo recordaba todo. Los regalos gastados, las constantes comparaciones, las noches que lloré en silencio, el boleto de lotería despreciado con desdén, la cena cargada de burla y la decisión de cortar lazos. Todo se sentía como una película que ya había terminado, dejándome solo con el presente, pacífica, libre y fuerte. Una sola frase resonó en mi mente, tan clara como si me la susurraran al oído: cortar con lo tóxico no es egoísta. Es salvarte a ti mismo. Tomé un sorbo de café y sonreí. Sí, me había salvado a mí misma. Ya no necesitaba la validación de mi familia porque había aprendido a validarme a mí misma. Si estás escuchando esta historia, quizás tú también has sido herido por tu propia familia. Quizás fuiste abandonado, comparado o te hicieron sentir que nunca eras suficiente. Quiero que sepas esto: no estás solo. Y lo más importante, tienes el derecho de reescribir tu propia historia. Tienes el derecho de establecer límites, el derecho de alejarte de la toxicidad y el derecho de buscar la libertad y la felicidad por ti mismo. La familia puede haberte dado la vida, pero no te define. El dinero puede ir y venir, pero tu verdadero valor reside en tu coraje para levantarte, para alejarte de lo que te causa dolor y para avanzar audazmente en tu propio camino. Y si un día debes elegir entre seguir soportando o salvarte a ti mismo, recuerda mis palabras. Cortar con lo tóxico no es egoísta. Es salvarte a ti mismo. Mereces una vida que esté completa.